de la provincia sobre los índices de peligrosidad de incendios. Esto yo creo que ya lo vieron en las clases que ustedes tienen con Fidelina, me parece, ¿no? El cálculo de los índices de peligrosidad de incendios. Y esta es la distribución que tienen estos carteles a lo largo de la provincia, en distintos puntos, Azara, San José, en 2 puntos ahí de San José, Garita del kilómetro 10, bueno, ya no existe más la Garita, quedó un paso, digamos, Gobernador Roca, en El Dorado, Ruta 12, Aristóbulo del Valle, Colonia Paraíso, sobre la Ruta 14, cerca de Bernardo Vigoye, Pozo Azul, también Ruta 17, y en San Antonio, en el INTA. Y bueno, eso creo que básicamente es todo lo que tenía para el caso de manejo del fuego, ¿no? Fisiogénicos, que tenga buena memoria, acuérdense que cuando en la primera clase hablamos de definiciones, habíamos definido a enfermedades como provocadas por un organismo patogénico que produce irritaciones o alteraciones fisiológicas en forma continua en la planta, hasta producir, digamos, la sintomatología y la enfermedad correspondiente. Y habíamos, algunas definiciones consideraban tanto a factores bióticos como esto que estábamos hablando para el caso de enfermedad, y otros factores abióticos que producen una irritación o un problema, digamos, en un momento exacto, pero no es continuo a través del tiempo. Por eso yo había propuesto diferenciar en lo que es enfermedad, causada por patógenos que producen esas alteraciones fisiológicas a través del tiempo, de daños fisiogénicos, que son aquellos que ocurren en un momento determinado y causados generalmente por factores abióticos. Entonces, tenemos dentro de los daños fisiogénicos los factores extrínsecos naturales de tipo climático, factores hídricos, granizadas, descargas eléctricas, quemaduras por el sol, tornados, heladas, y de carácter edéfico nutricionales. Estas sí pueden ser un poco más relacionadas a lo que son las partes de enfermedades, porque eso va produciendo una irritación o una alteración en la fisiología en forma más a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, yo las quiero clasificar como daño fisiogénico. No vamos a hablar mucho de eso porque básicamente esto ustedes lo ven en edafología, ¿no es cierto? Y el manejo del suelo con Oler y Fernández. Y dentro de los factores extrínsecos podemos considerar los contaminantes de la atmósfera. Todo esto son consideradas causas abióticas. Ahí tenemos, como les decía, los estrés bióticos de este lado a la derecha, patógenos, insectos, pájaros, conejos, roedores, animales, y los que vamos a ver en la clase de hoy, que son los de tipo abiótico: sequía, salinidad, temperaturas, inundaciones, estrés nutricional y condiciones de suelo, metales pesados. Bueno, primero de todo es la presencia de granizo, ¿no es cierto? El granizo puede afectar plantaciones forestales, sobre todo forestales, ¿no es cierto?, o frutales, en forma importante. En algunos casos puede, cuando ha ocurrido, digamos, en plantaciones más jóvenes, fíjense la deformación y la pérdida del crecimiento apical, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una deformación del fuste que inutilizan a las plantaciones, ¿no es cierto? En este caso, queda inutilizada totalmente, a pesar de que en este caso continuaron con el desarrollo de la misma. Los daños indirectos que produce son las heridas, por las cuales puede entrar algún patógeno que no sea altamente patogénico, generalmente son saprófitos, que pueden llevar a la muerte del lote, ¿no es cierto? Como vamos a ver ahora. ¿Quiénes son sensibles? Las salicáceas, sauces, álamos, los paraísos, los eucaliptos y también las plantaciones de pino. Acá vemos en la foto de la izquierda abajo una plantación de pino
que fue muerta, digamos, por la acción de granizo. Todas plantaciones mayores de 6 años, 7 años de pino, cuando hay un ataque de granizo, generalmente lleva a la muerte de ese lote. Acuérdense que el granizo se produce en mangas, o sea que no es en puede ser una parte, un sector de la plantación que solamente esté afectada. ¿Cómo se puede diagnosticar la presencia de granizos? Bueno, fíjense en las ramas arriba, todas las marcas están de un solo lado, que es de donde proviene el viento, ¿no es cierto? Si uno da vuelta a la rama, del otro lado se encuentra completamente sana. O sea que es muy fácil de diagnosticar y sobre todo en plantaciones de pino se observa luego de una semana aproximadamente todo el sotobosque lleno de resina por la acción, por el exudado, ¿no es cierto?, que produce estas plantaciones de pino. Acá podemos ver en la rama de abajo a la derecha también todos los daños y fíjense cómo queda el tronco marcado en este caso en forma plana por la acción de los impactos del pino, ¿no es cierto? Una tora que sufrió, digamos, las consecuencias de un ataque de granizada. O sea que el diagnóstico es bastante fácil de realizar con la observación, digamos, que vuelvo a repetir, de un solo lado de la rama, ¿no es cierto?, que están afectadas. Sobre todo en el sotobosque es más fácil para distinguirla. Acá vemos daños en frutales, cómo produce esa herida. Básicamente, les vuelvo a repetir, siempre de un mismo lado. Si uno observa del lado de atrás, va a observar que está completamente sana. Se puede utilizar tela antigranizo, esto es lo que utilizan en Mendoza, digamos, para proteger las vides. Es muy importante, digamos, o sea, muy común taparlas así a los viñedos para protegerla de granizo, donde es una zona de cuyo, digamos, con muchas posibilidades de ataque de granizo o de ocurrencia de granizo en los momentos en que la uva está fructificando. Acá tenemos dos modelos de telas antigranizo y la otra forma es mediante seguro, ¿no es cierto? Es muy común asegurar las plantaciones de viñedos para daños por granizo. Ocasiona daños, la deficiencia de exceso de agua ocasiona daños importantes, ¿no es cierto?, que se exterioriza mediante fenómenos de marchitez, de coloración pardo-amarillentas y si se vuelve a regar, la planta, si no alcanzó su punto de marchitez, puede volver a recuperarse. Y por el exceso de agua puede producir la falta de oxigenación de raíces y por lo tanto producir una gran putrefacción de raíces y por lo tanto la planta comenzar a declinar. Esto ha ocurrido en suelos bajos, digamos, donde hay plantaciones en suelos bajos y en casos de inundaciones básicamente también suele ocurrir este fenómeno de que la planta declina por falta de oxigenación de raíces. Daños por heladas y sequía, que son muy marcados, en este caso solo queda para leña, ¿no es cierto? Totalmente muerta la plantación por el efecto de ambas cosas, ¿no es cierto? Más con un suelo realmente pesado, donde por supuesto la falta de agua es a 2 o 3 días de falta de agua ya se observa la deficiencia y con 2 o 3 días de lluvia ya se observa exceso, ¿no es cierto?, de agua por este tipo de suelo. Quemaduras del sol, otro daño abiótico, ¿no es cierto?, que se puede dar. Básicamente hay varias especies que son afectadas, el pino paraná, la araucaria, el kiwi, la toona, también las plantas de hierba pueden ser sensibles. Todas aquellas que se le coloca alguna protección al momento de la plantación, como son estas especies que estamos marcando, o la hierba, son aquellas que son sensibles a las quemaduras por sol. Generalmente esas tablillas se las coloca del lado de la puesta del sol a la tarde, ¿no es cierto?, que es donde son los mayores daños por calor. La otra alternativa es la pintada de los tallos, ¿no es cierto?, como se hace en el caso del kiwi, por ejemplo, para evitar los mayores problemas por radiación y rajado de la corteza,
ya que es una especie de rápido crecimiento y muy sensible a los rayos de sol. Ya de última, si aparece algún rajado, digamos, queda la alternativa del recepe para volver a recuperar esos árboles perdidos, sobre todo en el caso de Kiri, ¿no es cierto?, que tiene esa facilidad. Últimamente se está utilizando la caunimita para proteger del quemado sol. Acá a la izquierda vemos frutas, digamos, que están afectadas por el quemado del sol. Generalmente cuando tienen la cantidad de hojas necesarias, se puede observar este quemado por sol, ¿no es cierto?, por la falta de protección de esas hojas. Y acá vemos que de la izquierda las mismas frutas, pero con la protección de esta caulinita, que es como una cal, que está sin el quemado. Ahí está mostrando con el termómetro la diferencia en los grados de temperatura que hay con la aplicación o sin la aplicación del producto. Acá en la foto se puede ver para cultivos, digamos, anuales, digamos, como están probando, digamos, el efecto de la caulinita. Después tenemos el efecto de tornado. Estos son vientos de alta de 80, 100, 120 kilómetros por hora, aunque vientos de baja velocidad pueden afectar a plantaciones jóvenes, ¿no es cierto?, producir. Sobre todo van a ver que hoy en día con el exceso de poda las plantas tienden a inclinarse hacia el lado de los vientos predominantes, ¿no es cierto? Por eso hay que tener cuidado y no excederse en las podas, ¿no? Árbol curvado por el viento o ruptura, digamos, por el caso de los tornados, como vemos acá. Esto es en la zona de Itaibaté, en una tornado, digamos, que se produjo en la zona de Corrientes. Acá en una plantación, una cortina rompeviento en la RAE luego de un tornado, y cómo queda el árbol astillado, digamos, a una altura de 1,20 m a 1,60 m aproximadamente, es donde se produce el quiebre, digamos, por acción de estos vientos intensos, ¿no? Esto es de la zona de ahí de 3 de mayo, un tornado que ocurrió en una plantación de Alto Paraná, directamente producto por la caída de estos árboles. Estos prácticamente se pueden utilizar rápidamente, ¿no es cierto? Si no, ya empieza a aparecer la mancha azul de la madera en estos montes de pino, una vez que quedan más de 48 a una semana en el campo, empieza a aparecer con mucha facilidad la mancha azul de la madera. Estos son daños por descargas eléctricas, ¿no es cierto? Rayos. Los rayos producen las rajaduras de los, y generalmente ataca a 4 o 5 árboles que se encuentran alrededor, ¿no es cierto? A través de las raíces están comunicados y produce ese secado de 4 o 5 árboles a su alrededor. Es fácil de diagnosticar porque produce el rajado directamente de la corteza y cuanto más lento sea el avance de la humedad, mayor es el daño, ¿cierto? Heladas, bueno, esto habíamos visto varios ejemplos a través del tiempo. Algunas especies que son implantadas son muy susceptibles, como el paraíso, el eucaliptus, el kiri, toona. Los pinos, sobre todo los tropicales, como es el Caribaea hondurensis o el híbrido, ¿no es cierto?, de Caribaea por Pinus eliotis, son sensibles a heladas porque son de zonas más bien tropicales. Generalmente producen el secado de la parte del ápice, ¿no es cierto?, de acuerdo a la intensidad de la helada, y por lo tanto pierden el crecimiento apical, ¿no es cierto? Es importante al momento de elegir el terreno para la plantación que este sea una loma o media loma, sobre todo expuesto al norte, para evitar la influencia de los vientos sur, que son los vientos fríos, ¿no es cierto? Y van a tener seguramente 2 a 3 grados de diferencia con respecto a la ladera sur. Una de las alternativas que hay
es para, en el caso de aquellos que tienen la capacidad de rebrotar, como es el eucalipto, el kiwi, el recepe, o la poda de las partes afectadas y conducir nuevamente los brotes para volver a retomar. Pero a veces no es suficiente. Fíjense, esto sería la curvatura que se produjo en una plantación de eucaliptus luego del daño por helada. O sea, ya el fuste total no queda bien y ya hay brotación importante de las ramas laterales, a pesar de que hay una que nuevamente tomó la dominancia apical, pero el brote queda ya, ahora el fuste queda directamente doblado, ¿cierto? Protección de las antiheladas para las plantaciones, digamos, hortícolas, o en este caso son plantaciones de ananá que se producen, digamos, o protegen, digamos, para la acción de heladas, que es una tela antiheladas que es bastante cara, pero muy eficiente, puede cambiar hasta 2 a 3 grados de diferencia, digamos, con la temperatura ambiente, la protección que produce las mismas. Otro de los daños abióticos es la incompatibilidad de injerto. En este caso es un huerto semillero, digamos, que donde las plantas seleccionadas en la provincia se injertaron sobre plantas de pino, pero a través de la incompatibilidad que se produce entre la copa y el pie, es que se produce la mortandad de la planta. Acá se puede observarla. Daño por nieve, no son muy comunes, digamos, acá en Misiones, pero sí también, como este es un título que se otorga a nivel nacional, aquellos que vayan a trabajar al sur posiblemente puedan tener este tipo de daños, cuando mucha carga de nieve puede llegar a producir la quebradura, ¿no es cierto?, de la parte aérea, ¿no es cierto?, de los árboles. Y este es un problema que está surgiendo mucho en los últimos tiempos, que es la presencia de plantas parásitas, en este caso el clavel del aire. El clavel del aire es una planta parásita que compite por la luz y el oxígeno, digamos, de las plantas. También altera la fotosíntesis y respiración de la planta hospedero y va tomando reservas, digamos, de la planta hospedera. Puede producir la estrangulación del foema a través del sistema radicular que va utilizando. Impide el crecimiento del árbol, entonces declina prematuramente y por lo tanto no hay crecimiento. Se observa que básicamente esto está invadiendo tanto a nivel del arbolado urbano como el arbolado de bosques implantados sobre todo. Y si ustedes observan el cableado eléctrico, digamos, de las ciudades, hoy en día está siendo invadido por la presencia de este clavel del aire, ¿no es cierto?, en forma muy invasiva y sin ningún tipo de control, ¿no es cierto?, se sigue diseminando básicamente. Otro clavel del aire junto con otras plantas parásitas que son musgos y líquenes que también afectan digamos, la respiración y la oxigenación de la planta huésped. En este caso, de líquenes y algas, se puede, con una aplicación de cobre, se puede limpiar básicamente el tronco de estos árboles, pero para el tema del clavel del aire no hay demasiados productos específicos, digamos, para su control. Pero pienso que aplicaciones de cobre podrían por lo menos evitar la dispersión del clavel de aire. Y otro que está siendo también bastante importante es la hierba pajarito, que está, aquellos que van a lo largo de la ruta 12 van a ver que está completamente diseminado en los árboles que están aledaños a la ruta, digamos, tanto de un lado como del otro de la... ¿Hola? ¿Se cortó, ¿Sí? ¿Hola? parece, o solo yo? No, creo que no. Si están todos los árboles, digamos, que están presentes, son todos aparentemente susceptibles, y es una plaga que directamente no se le está dando importancia, pero cada vez está más presente, tanto, ya les digo, en el arbolado urbano como en la zona rural, y se disemina muy rápidamente. Acá tenemos una foto más de cerca de lo que es la hierba pajarito, para que la conozcan.
tiene flores que se diseminan muy rápidamente, posiblemente por pájaros, que la van llevando y la van diseminando a lo largo de la ruta. Daños por machete, foiza, motosierra, cuando no se utilizan bien, pueden producir heridas y pueden ser puerta de entrada, digamos, de otros componentes, de otros patógenos, ¿no es cierto?, que son saprófitos y que pueden producir el daño, digamos, mayor en la plantación, en esa planta. Acá el corte debería ser lo más prolijo posible, sin dejar muñones, ¿no es cierto? Esos muñones producen el secado en forma descendente y por lo tanto eso puede entorpecer, digamos, tanto la translocación de nutrientes del xilema o del floema. Y llegamos a la parte de los macronutrientes que, como les decía, esto seguramente lo van a ver con mayor detalle en las clases de edafología y de manejo del suelo con Roberto Fernández y Horacio Leri, pero básicamente les voy a mencionar algunas deficiencias. Acuérdense que los elementos, las plantas necesitan de minerales para poder subsistir, clasificados en macronutrientes y en micronutrientes. Macronutrientes son aquellos que se requieren en mayores cantidades que los micronutrientes, que se serían cantidades ínfimas, ¿no es cierto? NPK son generalmente los de mayor importancia, nitrógeno, fósforo y potasio, pero el calcio y magnesio también son importantes, digamos, tanto para la formación de los núcleos, digamos, de la clorofila y el calcio para nivel de membrana. Como le decía, NPK es la formulación generalmente básica de todos los fertilizantes y cada fertilizante, según el cultivo, tiene su propia formulación y que es el que regula, digamos, el tipo de fertilizante. Micronutrientes generalmente, les vuelvo a repetir, son grandes, pocas cantidades ínfimas, de azufre, boro, zinc, cobre, hierro, manganeso, molibdeno. Caso de cobre, zinc o hierro, generalmente son suplementadas a través de las pulverizaciones que se realizan para el control de distintos patógenos. Boro es cantidades ínfimas las que se requiere, pero en caso de eucaliptus puede producir daños, digamos, de importancia, a pesar de ser de poca necesidad o de poca cantidad de lo que requiere el cultivo. Algunas deficiencias que son típicas, digamos, en el caso de eucaliptus, deficiencias nutricionales, básicamente es deficiencia de nitrógeno, ¿no es cierto? Este color medio coloradito que da, esta es una hoja normal y a medida que va aumentando la deficiencia de nitrógeno, la coloración de la hoja se va haciendo marcada. La deficiencia de fósforo, ahí también en hojas de eucaliptus, que produce esa especie de puntos blancos como una espina de pescado. Deficiencia de potasio, es un quemado a lo largo de las nervaduras, ¿no es cierto? Cuanto mayor, de los bordes de la hoja, que se va haciendo más marcado a medida que la deficiencia sea mayor. Deficiencia de calcio, básicamente está dado por la poca consistencia de los brotes, ¿no? Deficiencia de boro, como habíamos hablado, ya solamente necesita de 5 a 10 gramos por planta a través del bórax, que es un producto que se puede aplicar en el suelo y puede producir la pérdida también de quebraduras y pérdida de la dominancia apical y por lo tanto la planta se bifurca, ¿no es cierto? Y pierde su valor comercial. Acá tenemos carencia de boro, cómo se produce el quebrado, pérdida de la dominancia apical y comienza a yemas secundarias a formarse y por lo tanto la pérdida de la
apical, ¿no es cierto?, de crecimiento apical. Factores nutricionales por exceso. Bueno, el boro, como les decía, como son cantidades muy ínfimas las que se requieren, cantidades mayores pueden producir envenenamiento. El cobre, generalmente si hay exceso de aplicaciones puede acumularse en el suelo y producir problemas. Hierro, en el caso de Misiones, ¿no es cierto?, que son suelos ricos en hierro, también puede ser contraproducente para el crecimiento. Manganeso, estos serían básicamente muchos de los micronutrientes, ¿no es cierto?, que en cantidades excesivas o mayores a las requeridas pueden ser factores perjudiciales. Estos se pueden proveer, ¿no es cierto?, a través de fertilizantes, como habíamos hablado, a través de abonos orgánicos, y en el caso de, bueno, en el caso de herbicidas, ¿no es cierto?, que pueden producir fitotoxicidad en las plantas si no es que si no se hace una aplicación regulada, ¿no es cierto?, de lo que se está aplicando. Y por último tenemos las emanaciones tóxicas, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso. Esto se ve en algunos casos donde hay altas concentraciones, ¿no es cierto?, cercano a la fábrica de papel, aunque en realidad no he visto mucho en forma común, comúnmente. Uno vi cerca de Papel Misionero, en un vivero, digamos, que estaba de plantas de hierba, donde aparecían básicamente algunos efectos tóxicos, digamos, que no fueron atribuidos a ningún factor de patogénico ni de otro tipo, así que calculo que fue relacionado a emanaciones tóxicas, posiblemente de la fábrica cercana. Pero en realidad no tengo muchos ejemplos como para mencionarles en el caso de cercanías a las papeleras, que haya visto este tipo de procesos. Concentraciones altas de insecticidas, fungicidas, o a veces de los coadyuvantes o adherentes que se adhieren, también producen reacciones de fitotoxicidad, sobre todo cuando no se respetan las dosis indicadas, ¿no es cierto? Y por las sales también puede ser un efecto, digamos, tóxico, en este caso en una plantación de pinos, una especie de pino, ¿no? El pino es afectado también por el exceso de sal y producir esos daños de importancia. Y bueno, eso sería todo lo que tendría para el día de hoy.